Mañana nos conectamos a través de la vía telefónica con la economista Marta Roldós. Ella es antigua diputada de nuestro Congreso Nacional, en su momento también asambleísta constituyente por el partido Red Ética y Democracia. Es sin duda un referente cuanto a periodismo investigativo por ser además cofundadora del portal Mil Hojas, por lo cual la hemos invitado y agradecemos del tiempo que nos brinda. Muy buenos días. Muy buenos días. Economista, es para nosotros importante conocer varios criterios que usted nos pudiera brindar, dados los últimos acontecimientos que se han dado la semana pasada. La semana pasada precisamente cierra con un balance muy interesante, 2 detenciones que marcan un antes y después de las investigaciones que ha llevado a cabo la Fiscalía. Quedó involucrado Alexis Mera, un hombre que al parecer era intocable por su estatus, un hombre que además ha pasado a estar con prisión preventiva, un hecho que por lo mínimo no deja de ser llamativo. ¿Cuál es su análisis respecto de estas últimas actuaciones de Fiscalía y cuál serían los siguientes pasos que posiblemente deberíamos estar viendo los ecuatorianos en los siguientes días? Bueno, el primer cambio positivo, ¿no?, es que ahora sí se investiga a los denunciados y no a los denunciantes. Usted recordará que durante toda la década correísta, cuando se denunciaba corrupción, los que eran perseguidos, investigados y perseguidos además en contra a veces de todas las normas jurídicas y violando el debido proceso, eran quienes denunciaban, los periodistas, los activistas. Ahora, a partir de un hilo que se jaló con el tema de Arroz Verde, que llevó a la prisión a la señora Pamela Martínez, se han dado los pasos correspondientes, que es ofrecerle el tema de la acción premiada. La señora ha hablado, aparte de que se ha encontrado un cuarto de un cuaderno en su domicilio donde la señora anotaba aportes, financiamientos y demás, y a partir de allí se ha sindicado 2 personas, y la sorpresa más grande también es que no les avisaron antes para que se fuguen, ¿no? Porque ya la modalidad conocíamos, y cuando ya no quedaba más remedio, porque venían las pruebas y todo, a veces incluso desde afuera, se hacían las cosas de tal manera que permitían que los implicados fuguen. Esa es otra novedad para los ecuatorianos que no han fugado. El señor Alexis Mera, otrora una de las personas más poderosas de este país con el correísmo, está detenido. La señora María Duarte está con medidas sustitutivas, tiene puesto el grillete electrónico. La única advertencia es que por favor ahora sí monitoreen ese grillete, no como en el caso del señor Fernando Alvarado, que con grillete y todo se fue a pasear y ya no sabemos dónde está. Pero sí, es importante lo que ha pasado y ojalá siga pasando, pero ojalá lleguemos al paso más allá, que es lo que más nos interesa a los ecuatorianos, porque esto no se trata solamente de hacer una vindicta de la justicia y meterlos presos, sino que se recupere el dinero que esta persona le ha costado al Estado. Economista Roldós, usted señala como un tema importante el hecho de que no se les haya avisado a Alexis Mera y también a María Ángeles Duarte. No obstante, parece que esto no ha sucedido con Vinicio Alvarado, con quien no han podido dar su paradero desde el pasado viernes que se busca su detención con fines investigativos. Sí, yo creo que ya también la detención de los otros lo tiene que haber movido a Vinicio, ¿no? En cualquier caso, los otros 2 que también son personas importantes están detenidas, ojalá se dé pronto con el paradero de Vinicio Alvarado, si es que no ha salido ya del país. Debe llamarnos la atención, como sucedió a través de las redes sociales el fin de semana, la salida del país coincidentemente a México de Gabriela Rivadeneira, o por lo contrario, ¿cree usted que quizás fijarnos en ese particular, bastante simple al parecer, es entrar en esa esfera de persecución que trata de sobreponerse sobre este tipo de hechos investigados? Bueno, yo no sé si la señora Gabriela Rivadeneira es parte de esta investigación que tiene la
la fiscal Diana Salazar, ¿no? Obviamente a la gente le llama la atención. Además obviamente una es la preocupación de la gente en redes sociales y otra cosa es lo que está haciendo la fiscal. Es normal que la gente tenga toda esta sensación de desconfianza, ¿no? Recién se fue Ricardo Patiño a México también, entonces ya que se vaya, parece que ya solo hecho del destino, ya parece que para algunos implica que la señora se va a quedar allá. Y recuerda que ha sido gente que persiguió, digamos, despiadadamente y en todos los espacios, no solamente en la de la justicia, a quienes los adversaban. Usted sabe el significado de persecución. ¿Considera que entre los primeros pasos que empezamos a ver de Fiscalía de la Justicia en términos generales puede estarse errando y dejar a un lado el sentido de justicia y estar incurriendo quizás en venganza, en esta persecución de la cual hacen eco, entre otros, el exmandatario Rafael Correa? A ver, Rafael Correa fue un gran perseguidor, ¿no? Entonces es como irónico oír hablar a Rafael Correa de persecución cuando él fue un perseguidor inmisericorde, violando toda la ley. Acuérdese usted que él mandaba en Sabatina meter presa a la gente. Usted no ha oído a Lenín Moreno mandar preso a nadie en Sabatina. Sin embargo, aplaudiendo, por ejemplo, la actuación en este caso de corrupción, en estos casos de corrupción que estamos viendo, también no significa que debemos estar atentos a que en todos los casos se siga el debido proceso. A mí uno de los casos que me preocupa en términos de debido proceso, porque no veo la acusación y la justificación, por ejemplo, de que no se le den medidas sustitutivas, es en el del señor Olavini, ¿no? Más allá de simpatías o antipatías, creo que hay un punto al decir que en ese caso podía haberse seguido la investigación dando medidas sustitutivas y no han sido muy fuertes o por lo menos contundentes, las pruebas, porque no las han presentado de por qué no dan medidas sustitutivas, ni tampoco tenemos claridad, más allá de las acusaciones que le han hecho de que es hacker, qué fue lo que hackeó ni cómo. Entonces, ese es un elemento que es preocupante. Le digo, no es el caso, por ejemplo, donde Alexis Mera, que tienen todo el caso de Arroz Verde, bueno, tanto Alexis Mera como María de los Ángeles Duarte, eran personas además que han salido ya en otros temas de investigación y que más bien se habían beneficiado de una inacción de la justicia. Economista Roldós, me gustaría contar con su balance de los avances que se ha prestado, por un lado, del caso Arroz Verde, que está prácticamente en todos los titulares, y por otro, el de INA Papers. Es algo que quienes son parte de la bancada de la Revolución Ciudadana protestan, se quejan, dicen que por eso mismo hay ese sentido de persecución, porque en el tema de INA Papers no vemos la misma celeridad o no ocupan los mismos espacios en la prensa nacional que los que ocupa la gente involucrada y los hechos que vinculan a Arroz Verde. A ver, yo creo que el caso de INA Papers siempre va a ser más complicado o ir más lento. Primero, porque hay temas de personas que están en este momento en funciones, ¿no? Que involucran a funcionarios en funciones, y eso incluso además hay temas en algunos casos hay temas de inmunidades, en otros casos hay temas de fueros, y creo que hay que profundizar más la investigación en ese caso. En el caso de que ellos hablen de que hay persecución, a ellos no hay persecución, o sea, todo lo actuado contra la gente el correísmo ha estado más bien tardado y está hasta ahora bien respaldado, las actuaciones que se han dado contra esta figura.
en cuanto a otros casos, que ellos recuerden, por favor, hablan de demora de la justicia. Nosotros queremos recordarles que los términos de intermediación, los temas de intermediación petrolera, de corrupción con Odebrecht llevan años que fueron intocables por todos sus fiscales, porque ellos se dedicaron a blindar para que no les toquen. Recién, ahora, se están tomando temas que fueron de 2013. Entonces, creo que sí hay que exigirle a la justicia que actúe de la misma manera de investigar todos los casos, pero en ningún momento se puede hablar de persecución de la gente de Correa que ha sido detenida, involucrada a estas investigaciones de corrupción. Más bien falta gente. Basado en los acontecimientos que hemos venido analizando y que son además de conocimiento público, ¿califica usted que la justicia en sus partes ha mejorado, está cada vez más independiente o aún hay ese temor, a usted le queda tal vez ese temor de que la justicia aún tiene vicios, que aún el sistema procesal cuanto a la fiscalía aún puede haber dudas de parte de los ecuatorianos? A ver, yo creo que ahorita tenemos una fiscal general de la Nación, la señora Diana Salazar, que está en los temas que le han caído directamente a sus manos, está actuando de manera que muchos ecuatorianos esperábamos hace mucho tiempo que se actúe. Dicho esto, creo que el problema y la herencia del correísmo en materias de una justicia injusta, diría la gente, ¿no? De una justicia que se imparte de manera inadecuada, violando normas y procesos, con jueces y fiscales corruptos, es una realidad que nos va a tomar muchísimo más tiempo superar, pero muchísimo más tiempo. Usted está hablando de muchos jueces, de muchos fiscales, de un sistema que recién, por ejemplo, se va a evaluar a la Corte Nacional de Justicia. Nosotros tenemos problemas, usted vaya a ver lo que pasa a nivel de las provincias. En la provincia del Guayas hemos tenido problemas con jueces y fiscales, hemos tenido procesos que todavía son, no se entiende cómo se está actuando, porque en apego a la justicia no es, por ejemplo, que hay un caso de la isla Puná, donde se desalojó a comuneros y a una persona que tenía 40 años de historia de dominio, se les dio a otros de manera inadecuada. Uno todavía ve caminar por las calles de Guayaquil el señor Fernando Yávar, rondando la fiscalía, y eso que hay una nueva fiscal que es una persona correcta, pero la inercia y todos los tentáculos que ellos han dejado es algo que toma mucho más tiempo erradicar. Finalmente, economista Roldós, agradeciéndole por su tiempo, no quisiera pasar la oportunidad para consultar su opinión respecto de las últimas decisiones que se han hecho públicas por parte de la Asamblea Nacional. Este sistema de buscar poner acuerdos sobre la mesa ha generado disgusto a los ecuatorianos, ha generado impopularidad. Se habla nuevamente de que hemos regresado al país de las componendas y de los acuerdos fuera de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es su criterio sobre este tema? A ver, yo creo que aquí hay varias cosas. En primer lugar, los acuerdos per se, sobre todo sobre la mesa, no son negativos. El problema es que usted en la Asamblea Nacional tiene un grupo de gente que para la ciudadanía ya están altamente cuestionados. En el momento que estos individuos altamente cuestionados, por ejemplo, le voy a poner nombres y apellidos: Silvia Salgado, la señora María José Carrión, el señor José Serrano, pareciera que a partir de estos acuerdos van a quedar en comisiones o se van a llevar pedazos importantes de pastel, a la gente obviamente les disgusta. ¿Por qué? Porque hay una sensación real de que estas mismas personas deberían ser investigadas por cómo permitieron que la corrupción avance y se enraice en este país, sobre todo las señoras Carrión y Salgado. La señora Salgado, no olvidemos que fue la persona
que se encargó de encubrir y evitar que fuera a juicio político el ex ministro de Educación, responsable del encubrimiento de los casos de abusos sexuales en planteles escolares, el señor Espinosa, Augusto Espinosa. Acuérdese usted también la actuación de la señora Carrión, tratando de frenar las investigaciones en los temas de corrupción. Y José Serrano, a su vez, no digo una persona que ha estado, aparecía inicialmente involucrado en todos los casos de corrupción y que luego, oh sorpresa, se salvaba, alguien lo dejaba afuera, como en los casos de los pases policiales, los chalecos, los caballos. Es innumerable la cantidad de temas en las que aparece la figura de José Serrano involucrado. Le agradezco muchísimo por su análisis y seguramente estaremos en contacto una nueva oportunidad, economista Roldós. Continuamos informando, estuvimos conversando a esta hora de la mañana con la economista Marta Roldós, cofundadora de Mil Hojas, además periodista de investigación, que ha sido referente cuanto incluso a persecución se trata. Hay que recordar que ella también ha sido víctima de este fenómeno que se repitió no con uno, sino con varios periodistas en la década anterior. Hemos conversado sobre los acontecimientos y la detención de Alexis Mera y María Ángeles Duarte. Además, se está esperando dar con el paradero de Vinicio Alvarado, todo enmarcado en el supuesto delito de concusión, pero bien que tiene una fuente inicial importante. La fuente es precisamente el hecho de la investigación periodística que vio la luz cuando de Arroz Verde hablamos. ¿Qué sucede con INA Papers? ¿Por qué no va al mismo paso? ¿Qué hay detrás de esto que sin duda también trae inquietos a muchos de los ecuatorianos, más aún cuando hablamos que la popularidad del presidente no supera el 25%? Esto y más, estaremos siempre en contacto y estaremos buscando los actores de la noticia para que lo cuenten primero, para que lo cuenten de la mejor manera a través de estos micrófonos. La W, esta es la hora clave. Inicia publicidad en la W. En la Unidad Educativa Los Andes abrimos las matrículas para el año lectivo en los niveles Inicial 2, Educación General Básica y Bachillerato General Unificado. Contamos con moderna infraestructura, aulas con tecnología de punta y amplios espacios verdes. Ven a la Unidad Educativa Los Andes y comparte lo mejor de la oferta académica. Contáctanos en la Francisco de Orellana